Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Straumann. Es un gusto para mí presentarles al cirujano dentista Irving Álvarez. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Dejo a los idontonautas con usted. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que todos estén muy bien. Para mí es un gusto el poder realizar este tipo de pláticas, de charlas, ¿no? Para ser sincero, es mi primera y sí da un poquito, creo que da un poquito más de nervios hacerlo presencial, porque no veo sus caras, pero bueno, les mando un saludo desde acá. Estoy ahorita en Tijuana, un clima muy frío, muy rico, estamos por acá y les mando un saludo en cualquier parte de la República que nos vean. Y bueno, eh, para empezar, quiero comentarles que les voy a hablar de un tema, porque para mí es eh, el protocolo de Straumann, el protocolo ProArch, es sin duda uno de mis favoritos, de los protocolos favoritos en el sistema Straumann, debido a que por dos grandes razones, ¿no? Uno, porque sigue la filosofía de Straumann en realidad. Sabemos el eslogan de Straumann y lo pongo aquí bien recalcado, entre comillas, ¿no? Simply doing more. A veces creo que hacer menos es más. El poder ofrecer tratamientos a pacientes menos invasivos. Tal vez nos ponemos a pensar que rehabilitar una arcada completa puede ser, bueno, sobre implantes obviamente puede ser algo traumático o puede ser algo agresivo, ¿no? Pero si sabemos y tenemos las bases quirúrgicas y protésicas y sabemos manejar el sistema de implantes que estemos usando, creo que es una técnica para nada invasiva. Eso es ProArch. ProArch es rehabilitar arcadas completas con dentaduras fijas, atornilladas, cemento atornilladas en los implantes por medio de una supraestructura, ¿no? ProArch, pues es una técnica que viene a revolucionar el uso de la implantología, que no es para nada una técnica nueva, lo vamos a ver más adelante, pero siempre que yo hablo de dentulismo, perdón, de pacientes desdentados, de pacientes adultos mayores, me gusta siempre iniciar por esta tabla. Si bien vemos, hoy estamos en esta pequeña fila, en el 2020 podríamos decirlo, en el cual el color verde es la población la población prevalente con más de 60 años de edad. Si bien vemos a lo que nos espera en un futuro, nosotros somos estas generaciones de jóvenes, jóvenes adultos, se podría decir, de entre los 15 y 59 años, que es la edad ahorita más prevalente en México. ¿A dónde vamos a ir tal vez en 40, 50 años, no? Nos espera un gran reto a la implantología. La implantología es la rama de la odontología que más está creciendo, más está corriendo, ¿no? A pasos agigantados. Y todo es por las mismas exigencias de los pacientes. Imaginemos a dónde van a ir esas exigencias en 40, 50 años, cuando la población en realidad tenga una necesidad de usar implantes, ¿no? En un futuro que vamos a ser nosotros, la población que ahorita es joven, adulta, joven, vamos a ser los pacientes adultos mayores. Entonces, en realidad es un problema demográfico que tenemos y tenemos que estar realizando, si estamos haciendo práctica implantológica, debemos de hacer con todos los fundamentos quirúrgicos y protésicos para no tener problemas en un futuro que queramos solucionar a lo mejor esos problemas con otros futuros implantes. Y también hago esta comparativa, ¿no? El 90% de los pacientes que son a la imagen que tienen derecha son los pacientes que tienen una dentición terminal. Y cabe mencionar que estos pacientes que son los que tienen a lo mejor una dentición terminal y tal vez se puede considerar que son los protocolos tal vez más complejos porque requiere más de planificación, requiere tal vez de hacer reducciones óseas, hay una enfermedad periodontal activa,
entonces se vuelve más complejo, pero estos pacientes, el 90% son los que exigen un tratamiento de rehabilitación sobre implantes fija y en el mismo momento. Entonces nos la ponen cada vez más difícil. Al contrario, los pacientes que están completamente desdentados, ya están cicatrizados y tienen suficiente volumen óseo, son los menos exigentes, que quieren este tipo de tratamientos, de tener algo fijo. Y es entendible porque el paciente que tiene una dentición terminal, obviamente no quiere pasar esta transición, ¿no? De tener algo removible y luego tener algo fijo. Obviamente ellos no quieren quedarse sin esta cosa que afecta emocionalmente, ¿no? El que tener algo removible en boca, porque en realidad es un problema psicológico. Entonces, en esta comparativa vemos quiénes son los pacientes más exigentes. Y yo es algo que siempre me pregunto, ¿no? Cuando me siento con un paciente, me pongo a pensar antes de atenderlo y digo, ok, ¿cómo voy a beneficiar a mi paciente? Una cosa es lo que él me diga que quiere y obviamente siempre trabajar de la mano, ¿no? Saber qué está en nuestras posibilidades y qué no, qué es candidato a este paciente y a qué no. Entonces, eso es algo que nos debemos de enfocar siempre en nuestra consulta implantológica igual, ¿no? ¿Cómo voy a beneficiar a mis pacientes si le pongo implantes? El número uno y más importante, sin duda, yo lo digo y lo dicen también muchos autores, ¿no? Es incrementar la calidad de vida. Automáticamente nosotros les regalamos años a los pacientes. El poderles regalar la funcionabilidad de poder triturar alimentos, del poder nutrirse, del poder masticar sin que les duela, el poder masticar sin que se les mueva o salga la prótesis, sin duda ayuda bastante. Y hay reportes de la eficiencia masticatoria. Sabemos que la eficiencia masticatoria es la capacidad de poder triturar alimentos, aumenta significativamente al colocar inclusive un implante en la sínfisis mandibular, y esto va a ir aumentando conforme más implantes coloquemos estratégicamente, obviamente. ¿Cómo voy a beneficiar a mi paciente si le pongo una prótesis fija? Obviamente que sea una prótesis cómoda de llevar, que sea higiénica. Tengo que tener en cuenta también la predictibilidad y la fiabilidad. O sea, el colocar biomateriales que tengan un sustento científico, el que tengan una investigación de años, el que yo esté seguro que le estoy ofreciendo un biomaterial adecuado a mi paciente, ahí va de la mano la predictibilidad y la fiabilidad. Sabemos que ahorita la implantología, la industria o la manufactura de implantes está, pero al día, ¿no? Al día están saliendo nuevos sistemas de implantes y estos nuevos sistemas de implantes desaparecen a los 2, 3 años. Estos implantes no tienen las soluciones protésicas que requerimos y más bien nos tenemos que adaptar a las soluciones protésicas que ellos tienen, y creo que no va de la mano, no va por ahí, pues. Entonces debemos de tener biomateriales predecibles. Sabemos, por ejemplo, Roxolid, que es una aleación que tiene Straumann en todos sus implantes, en todos los catálogos. Es una aleación de titanio con circonia, titanio al 85%, circonio al 15%. Esta aleación está bien estudiada desde los años 2000 por el doctor Kobayashi. En sus estudios él demuestra que este tipo de aleación, desde entonces, desde el 2000, él dice que este tipo de aleaciones podría convertirse en un gold estándar en el futuro para poder utilizar implantes de diámetro más reducido y así poder reducir la invasividad a nuestros tratamientos. Entonces, también vemos que Straumann nos mantiene con una superficie bioactiva químicamente modificada, que es la superficie SL-Active, que SL-Active nos favorece en el proceso de cicatrización ósea, ¿no? Pues como es una superficie químicamente activa, se vuelve una superficie hidrofílica, lo cual atrae el coágulo sanguíneo al momento de nosotros colocar el implante en nuestra ostectomía. Entonces, al
poder adherirse el coágulo a nuestra superficie del implante, va a iniciar una formación ósea de la superficie del implante hacia la pared crestal remanente de nuestra osteotomía y viceversa, de nuestra cresta ósea al implante. Entonces reduces el tiempo de la estabilidad primaria o la interfaz de la estabilidad primaria y la estabilidad secundaria. Ese L-Active sin duda nos ayuda a reducir este tiempo de integración y está súper indicado para pacientes que son diabéticos, ¿no? Favoreciendo y ayudándoles a su cicatrización. ¿Cómo voy a beneficiar a mi paciente? Tratamientos con mínima complejidad. Vuelvo a decir, menos es más. Hay que evitar tratamientos innecesarios y podemos ofrecer otro tipo de soluciones como implantes angulados, implantes cortos, implantes de diámetro reducido y otra gama de herramientas de arsenal que tenemos para ofrecerles a nuestros pacientes, ¿no? Ya tenemos que quitarnos esos tabúes de hacerlo todo como nos enseñaron tal vez en la escuela, de hacer elevaciones de seno innecesarias tal vez, ¿no? Regeneraciones verticales que sabemos que pues una predictibilidad a largo plazo no la tiene y lo vemos en los estudios. Ahora el doctor Kahn, cómo él determina que no podemos jugar con la naturaleza, ¿no? Las lateralizaciones de nervio que sabemos que tienen una alta predictibilidad para parestesia. Entonces, hay mucho de qué sacar de este tema, ¿no? Obviamente tenemos que ofrecer un aspecto atractivo y los tratamientos con corto periodo de tiempo o las exigencias de los pacientes nos demandan a que ahora el paciente quiere todo en la misma intervención, quieren salir con su prótesis fija en el mismo día de la cirugía y ProArch no lo permite, obviamente teniendo ciertos parámetros en el momento de colocar implantes. Este estudio de Mustafa habla de cómo incrementa significativamente la eficiencia masticatoria y cómo la actividad del músculo macetero se ve reflejada cuando colocamos o se ve más activada cuando colocamos desde un implante, 2 implantes con aditamentos axiales, 2 implantes ferulizados con navarras, 4 implantes y así nos vamos. Como conclusión, dice que mientras más implantes soporten una prótesis, obviamente aumenta significativamente la eficiencia masticatoria del paciente, independientemente del sistema de retención. Y vemos que esta técnica patentada por otro sistema de implantes, el All-on-4, pues no es nada nuevo, ¿no? Y ProArch es prácticamente lo mismo. Paulo Maló en el 2000 dice que hay que maximizar el uso del hueso disponible remanente en arcadas tratóficas, permitiendo la función inmediata y evitando procedimientos regenerativos que incrementan el costo, la morbilidad y así también reducir complicaciones de estos procedimientos. Entonces, ProArch es prácticamente lo mismo. ¿Qué es ProArch? ProArch es darle al paciente restauraciones temporales inmediatas para pacientes sedéntulos a pesar de la limitada disponibilidad o volumen óseo. Obviamente las restauraciones fijas de arcos completos pueden ser en implantes completamente rectos o axiales e implantes inclinados. Basándonos en el volumen del hueso existente, vamos a definir la colocación de los implantes, vamos a definir la posición de ellos y la cantidad de los mismos. Y también aquí algo que quiero agregar es la densidad ósea que contemos en el caso que vamos a tratar, ¿no? La densidad la podemos encontrar en nuestro diagnóstico previo, estudiando a lo mejor la tomografía nos puede ayudar, el medir qué tipo de hueso nos estamos enfrentando con las unidades Hounsfield que nos podemos encontrar, que nos da la tomografía ahora. Entonces, desde ahí nos podemos dar ya un panorama, qué tipo de implantes de macro diseño vamos a utilizar, si vamos a utilizar unos implantes cónicos o cilíndricos, obviamente si es un hueso blando, por la misma clasificación de Karen-Misch, un tipo de hueso tipo 3, tipo 4, obviamente va a depender mucho en nuestro diseño o macro diseño de implantes,
que vamos a utilizar. Yo recomiendo los implantes cónicos, autorroscantes, perforantes y expansivos para este tipo de huesos, ¿no? Y vemos que los protocolos de carga están bien científicamente comprobados en el estudio aquí en el consenso de Gallucci en el 2009. Él menciona que la carga inmediata para un maxilar por medio de una rehabilitación fija, la carga inmediata está clínicamente bien comprobada. Entonces, siempre hacer odontología basada en evidencia es importantísimo. Y aquí yo pongo, perdón, aquí yo pongo los protocolos que existen. ProArch no solamente nos da una solución, sabemos que cada paciente es único y una solución pues no es suficiente. ProArch nos ofrece un protocolo que le podemos llamar All Straight. Estoy teniendo un poquito de problemas en no muestra la imagen, pero bueno, All Straight quiere decir que todos los implantes van derechos, no axiales. Es disponible hacer este protocolo tanto en la mandíbula como en el maxilar. Necesitamos tener obviamente buena altura y buena anchura del hueso, y este protocolo de ProArch All Straight o todos rectos lo podemos usar desde 4, 5 o 6 implantes, y podemos usar las dos tipos de filosofías de implantes que tenemos en el catálogo de Straumann, que son implantes a nivel de hueso e implantes a nivel de tejido blando, o bone level implants, bone level taper implants y tissue level implants. Entonces, tenemos para escoger, tenemos el otro protocolo que son implantes cortos, el implante corto o short implants. Creo que es el protocolo más puntual que me voy a detener aquí porque es el que tiene más indicaciones y tal vez el más quirúrgicamente el más complicado, ¿no? Está solamente indicado en la mandíbula por el tipo de hueso que podemos encontrar en ella. Hueso tipo 1, hueso tipo 2. Por medio de la clasificación de Karemisch, huesos muy duros. Está indicado cuando exista insuficiente altura en la parte posterior, y está indicado para 6 implantes. No pueden ser 4 implantes, no pueden ser 5 implantes. En estas condiciones, para hacer el protocolo ProArch Short, tienen que ser mínimo 6 implantes y solamente está indicado para implantes tissue level. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a colocar implantes tissue level en interforaminales, 4 implantes en medio de los forámenes, y los últimos 2 implantes van a ser los implantes cortos de 4 milímetros o 6 milímetros, para así poder reducir el voladizo que queda en la prótesis. Ahorita les voy a explicar un poco de lo que es el voladizo. Y por último, está el otro protocolo que es los implantes angulados. No puedo colocar la imagen. Quiero enseñarles las imágenes, pero no sé si Hola, lo puedan doctor, ver. buenos días. Habla doctor Flores, ¿me escucha? Ya. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Adelante, Diana. Gracias, doctor. Perdón, doctor, ¿pudiera dar clic en su imagen que tiene, por favor? Con el No mouse. me lo, con no el me lo, mouse, doctor. ya me lo permitió. Ya, muchísimas gracias. Y bueno, el último protocolo, miren, ya salieron las imágenes. El implante corto está indicado solamente en la parte posterior. No puedes colocar implantes cortos en la parte anterior o interforaminal. Cabe mencionar que todos los protocolos de ProArch, en su mayoría, y vamos a hablar específicamente de los angulados, van en la premaxila o interforaminales. Y vamos a ir con este protocolo de implantes angulados, que es el que les voy a mostrar con un caso clínico.
Este protocolo de implantes angulados está indicado tanto en la mandíbula como en el maxilar y está indicado cuando existe insuficiente hueso de altura en posterior, que nos limita a lo mejor los senos maxilares que están muy neumatizados y queremos evitar hacer elevaciones de piso de seno y así reducir nuestro tiempo de tratamiento. Entonces angulamos los implantes, que en realidad angular los implantes no es ningún pecado, al contrario, está súper bien documentado y ahorita lo vamos a ver. Y este protocolo de implantes angulados ProArch está indicado de 4 a 5, 6 implantes, siempre y cuando te lo permita el volumen óseo y el espacio de la premaxila e interforaminal. Y está indicado solamente en implantes bone level, tanto ya sea bone level o bone level taper. Y aquí a la mano derecha en su pantalla pueden observar dos tipos de aditamentos. El aditamento que estoy encerrando es el aditamento SRA, por sus siglas en inglés, Screw Retain Abutment. Este aditamento solamente está disponible para implantes a nivel de hueso o bone level implants. Y este aditamento, que es el Sinocta 1.5, está indicado solamente para implantes soft tissue level o implantes a nivel de tejido blando. Entonces, yo no puedo colocar un aditamento de estos, de un Sinocta, obviamente en un implante bone level por el tipo de conexión no nos va a dar. Entonces, todo esto parte desde nuestra planificación y sabemos, y Sinocta es un aditamento que no me da alternativas, es simplemente recto y una misma altura de 1.5 milímetros. El Screw Retain Abutment nos permite suficientes alturas gingivales, nos permite suficientes angulaciones que ahorita lo vamos a ver a fondo. Entonces, estas son nuestras tres gamas de soluciones que tenemos para protocolo ProArch. Por eso es importante siempre el diagnóstico y ahorita les voy a mencionar cómo yo divido el protocolo desde planificación hasta rehabilitación. Y les voy a mostrar cuál es el más importante para mí, ¿no? Y los beneficios de ProArch pues son eso: reduce cirugías adicionales, evitamos elevaciones de seno, angulando los implantes, pasando por al lado de ellos, nos evita hacer aumentos de reborde en el sector posterior que tienen una predictibilidad muy baja, lateralizaciones de nervios. Aquí vemos cómo estamos agarrando con una ligadura, una sutura, el nervio para poder colocar implantes de una altura tal vez regular o estándar. Reduce la duración del tratamiento, obviamente, ProArch, porque no hacemos regeneraciones. El costo sin duda se ve reflejado y la morbilidad del paciente te lo agradece, ¿no? Y esto viene en el artículo del 77 publicado por Brannemark. Y bueno, les voy a platicar un poco de las ventajas biomecánicas que nos da al poder inclinar implantes. Si yo inclino implantes, se va a ver, me va a beneficiar porque voy a colocar implantes dentro de una estructura ósea siempre, o sea, voy a evitar regeneraciones. Me va a permitir colocar implantes más largos si los angulo en el sector posterior. Los implantes angulados están indicados en la parte posterior. En la parte anterior se recomienda que sean implantes axiales. La inclinación me va a favorecer bastante en la distancia AP o distancia anteroposterior, que se los voy a explicar ahorita qué es. Es un parámetro para determinar cuánto puedo dejar yo de extensión distal. Y sépase que la extensión distal pues es todo lo que queda volando desde la parte más posterior de mi implante posterior hacia donde termina mi prótesis. Ahorita se los explico. Obviamente, la distancia AP mejora la distribución de las cargas para las prótesis. El voladizo o la extensión distal la vamos a poder hacerla más corta y así vamos a reducir el riesgo de la misma prótesis. Y los implantes angulados en realidad mantienen una tasa de éxito similar a los implantes tradicionales. Ojo, siempre y cuando sean ferulizados. Y lo dice en el artículo de Chan en el 2015. Les explico qué es la distancia P. Vamos a imaginarnos una línea en la parte más anterior de la plataforma de los implantes anteriores
y vamos a trazar otra línea en la parte posterior de mis implantes posteriores. Voy a hacer una medición, cuánto mide la distancia de esa línea A y la línea P, que es la línea anterior y posterior, y esta línea no debe de sobrepasar por 1.5 veces más la extensión distal para así poder determinar si mi prótesis va a tener riesgo de fractura o no. En este caso, este ejemplo que les pongo, pues vemos que la distancia AP está a 1 a 1, ¿no? Entonces yo tengo, así yo estoy seguro de ofrecer un tratamiento que a lo mejor sé y estoy prediciendo que no va a ser susceptible a fracturarse. Y otra cosa que les quería mostrar, fíjense las ventajas que me da al inclinar un implante. Veamos la radiografía de aquí abajo a la izquierda. Voy a imaginarme que estos implantes que están angulados los voy a poner rectos. Y fíjense cómo gano hasta 2 dientes en el sector posterior o en el voladizo si yo los angulo. Existen ciertas angulaciones y eso depende del sistema de implantes que utilicemos. En el sistema Straumann tenemos 3 angulaciones, que es a 0 grados, a 17 grados y a 30 grados. Pero miren cómo la importancia de angular, cómo nos ahorramos o cómo reducimos, mejor dicho, este voladizo distal, y estas son las ventajas biomecánicas que me da al angularlo. Existen muchas teorías de que angular implantes tal vez no es algo viable, pero en realidad los estudios dicen lo contrario, ¿no? Maló hace un estudio retrospectivo en el cual él investiga de diferentes estudios, y fíjense, todos los estudios o la mayoría de los estudios que investigó tienen una tasa de supervivencia arriba del 93.8 a 10 años. Entonces, en realidad tiene tasas de éxito similares a los implantes axiales tradicionales, pero ojo, siempre y cuando sean ferulizados entre sí. Y también hay muchas teorías que nos dicen, oye, pero si yo angulo implantes, voy a tener a lo mejor más pérdida marginal crestal en los implantes. Y también vemos que en este estudio de Hop y del grupo de Maló, 3.564 implantes son colocados. Es un estudio poblacional muy grande, y encontramos que la pérdida crestal a los 5 años en implantes axiales es de 1.14 con una desviación de 0.71, y los implantes angulados con una pérdida crestal a los 5 años de 1.19 milímetros de hueso. En realidad, como vemos que no es afectado por la orientación, la pérdida crestal, en realidad pues son tabúes a lo mejor que se queda uno, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar ya un poquito más a fondo del caso clínico que les quiero mostrar. Quiero mencionarles que para poder hacer un protocolo de este tipo y de cualquier tipo de implantes, yo siempre hago una planificación quirúrgica. Creo que esta parte de la planificación es la más importante de todas, porque en ella si yo transporto toda la información digital a mi tomografía, sin duda puedo elegir desde este momento a cuánto voy a angular mis implantes, ya sé qué aditamento, si es que los voy a angular obviamente, ya sé qué tipo de aditamento voy a utilizar con altura gingival, ya sé si voy a poder usar un protocolo de implantes completamente rectos, ya sé si voy a poder colocar de 4 a 5 a 6 implantes y no estar improvisando en el momento quirúrgico. Obviamente el procedimiento quirúrgico pues es todo lo que tú llevaste a lo mejor en 2 noches estudiando el caso, y es lo que te vas a encontrar. En realidad no tiene que haber sorpresas, ¿no? Y obviamente el protocolo protésico, el tratamiento protésico es la última fase de nuestro tratamiento. En estos 3 rubros es como clasifico yo. Y bueno, voy a hablar un poco de la planificación quirúrgica. Les voy a mostrar mi caso clínico, un caso clínico que hicimos en equipo hace 8 meses.
Es un paciente americano de 60 años, un paciente con una clasificación ASA 1, sano. Es un paciente a lo mejor también que nos puede perjudicar aquí. Es un paciente altamente fumador. El paciente refiere fumar de 15 a 20 cigarrillos al día. Estamos viendo ahorita en el video que les estoy mostrando, estoy midiendo el espacio que tengo en la premaxila, vemos los senos completamente neumatizados. Obviamente no voy a ofrecer elevaciones de piso de seno, prefiero trabajar con el hueso suficiente que existe en la premaxila. Aquí estoy haciendo un empalme, estoy llevando la prótesis en la mano derecha. Vemos el paciente trae su prótesis inferior y superior. Cabe mencionar que este paciente tiene 2 implantes superiores y 2 implantes inferiores. 2 implantes superiores pues completamente contraindicados para una sobredentadura en el maxilar. Está indicado en el maxilar para una sobredentadura mínimo 4 implantes. La posición de ellos también no favorecen, están súper vestibularizados. Tenemos un espacio reducido de la premaxila de 40 milímetros, en el cual obviamente yo sí puedo colocar más de 5 implantes, más de 4 implantes, en este caso 5 o 6 implantes. Obviamente yo me siento más tranquilo, ¿no? Por el caso de que nunca estamos exentos. Puede fracasar un implante y yo pongo 6 y tengo 5 para trabajar. Pongo 5, me fracasa uno y tengo 4 para trabajar. Pero en este caso no podía poner más por el espacio tan reducido. Procedimos por colocar 4 implantes solamente. Aumenta el riesgo obviamente si me fracasa un implante, pero bueno, ofrecimos este protocolo que está bien documentado, no estamos experimentando para nada. 2 implantes angulados en el sector posterior, estamos viendo a cuánto lo vamos a angular. En este momento, en esta radiografía panorámica, vemos que los angulo los posteriores a 30 grados y los anteriores obviamente axiales. El paciente refiere que su prótesis pues ya no le funciona como él quiere, ¿no? El paciente pues se dedica mucho a las relaciones públicas, se le cae la prótesis, obviamente no tenía confianza en sí mismo, seguridad al hablar con la gente, y pues lo que le ofrecimos es hacer un protocolo de explantar los 2 implantes, colocar otros 4 implantes en el mismo momento y hacer una carga inmediata si es que nos permitía el momento de la cirugía. Sabemos que para realizar una carga inmediata tenemos que obtener cierto torque específico, ¿no? Superar este torque límite en el sistema Straumann son 35 newtons como mínimo para poder hacer una carga inmediata en los implantes posteriores, y en los implantes anteriores podemos hacer una carga inmediata con más de 20 newtons. Entonces, este es el protocolo que vamos a enfrentar. En nuestra parte de planificación, trabajamos de la mano con un amigo y maestro y gran colega y un experto en la cirugía guiada, con el doctor Alfonso, en el cual él nos ayuda bastante en hacer este procedimiento, ¿no? Lo que hacemos junto con el doctor Alfonso es hacer una impresión. Pues obviamente primero digitalizamos la prótesis convencional que tenía el paciente y hacemos un duplicado de ella misma por medio de una impresora en 3D. Hacemos una impresión en resina. Esta misma prótesis que duplicamos, que imprimimos, es nuestra guía quirúrgica y va a ser también nuestro temporal para atrapar los aditamentos provisionales en nuestro proceso de cirugía. Hacemos un registro de mordida para compararla con la nueva prótesis y después transportamos con el mismo registro de mordida la prótesis, nuestro provisional al paciente, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a proceder a la parte quirúrgica. En la parte quirúrgica, pues, esta es la situación intraoral que tenemos del paladar del paciente o del reborde maxilar. Tiene estos dos implantes, son implantes que no supimos qué sistema de implantes eran.
traía unos aditamentos axiales en el cual los retiramos para poder introducir a la conexión del implante y poder hacer una explantación de ellos mismos, y procedimos a hacer una técnica pues súper atraumática, ¿no? En el cual descubrimos el aditamento axial y entramos a la conexión del implante por medio de un hexágono, y hacemos un torque inverso. Al hacer el torque inverso, pues nosotros vemos esto, ¿no? Vemos el fondo al fondo la imagen, cómo están íntegros los márgenes de la encía. Vemos que es una técnica quirúrgica atraumática, no hay sangrado, eso es todo el sangrado que hubo, el cual me permite mantener mucho tejido óseo, que es súper importante para colocar los otros implantes, porque los otros implantes estaban diseñados previamente que iban a quedar justo al lado de estos huecos, se podría decir, que quedaron, ¿no? Estos son los implantes que removimos. Vemos que preservamos todo el tejido óseo alrededor de ellos, no nos trajimos nada de tejido óseo, quizás aquí un poco, pero nada significativo. Ahora sí, ferulizamos, hacemos la inmovilización de la guía quirúrgica, colocamos 4 pines de fijación, 2 anteriores y 2 posteriores que van a la tuberosidad del maxilar, y estos pines quedan en medio de estos 2 implantes futuros que queremos colocar. Hacemos un protocolo de cirugía guiada. Nuestro primer paso para la cirugía guiada es realizar la remoción del tejido blando por medio de un punch gingival. Aquí vemos cómo con el punch quitamos perfectamente el tejido gingival. Antes de mostrarles el protocolo quirúrgico para esos implantes taper, bone level taper, les voy a comentar o que les voy a hablar un poco del protocolo de fresado. Les voy a ser sincero, el implante bone level taper, en mi opinión, es mi favorito, ¿no? A mí es el que más me favorece debido a que utilizo ciertas características que me permiten, ¿no? Y sobre todo, creo que la más importante para mí es el que puedo obtener torques altos, debido a que es el único protocolo en el sistema Straumann hasta el momento, aquí en México, que me permite jugar o me permite cambiar el protocolo como lo conocemos convencional, y les explico por qué. Es el único protocolo de fresado que me permite subfresar. Entiéndase que subfresar es quedarme una fresa antes de la fresa terminal. Los que conocen el sistema de protocolo de implantes Straumann, vemos que la primer fresa, bueno, ahora ya salió la primer fresa, que es la needle drill, la fresa aguja, que tiene un diámetro de 1.6 milímetros. Pero bueno, sabemos que los que usamos convencionalmente la fresa es la 2.2 como inicial. La fresa 2.2, vamos a hablar que vamos a colocar un implante 4.1, que es el implante de código rojo, ¿no? Vamos a fresar primero con la 2.2, la fresa piloto, luego la fresa 2.8, y luego me voy a la fresa 3.5. Y esta en teoría es la última fresa que voy a colocar cuando freso a cuerpo completo del implante. Después me voy a ir a la perfiladora, y dependiendo del tipo de hueso, si tengo un hueso muy duro, voy a usar el conformador macho de rosca, y al último coloco el implante. Pues en este sistema de implantes, lo que yo puedo hacer, es quedarme una fresa antes al cuerpo del implante, la fresa 2.8, fresar a cuerpo completo del implante, y si tengo un hueso muy blando, como por ejemplo un hueso tipo 3 o un hueso tipo 4, que es súper común encontrarlo en la parte posterior superior o inclusive en la parte anterior, en lo que es la premaxila, yo voy a usar la que en teoría es la última fresa 3.5, pero solo a nivel cortical. Después procedo a la perfiladora, pero nada más a nivel cortical. O sea, no voy a meterla al cuerpo completo la fresa 3.5, y me voy a evitar este paso de conformar la rosca.
El implante tiene por sí solo ciertas características. Miren el ápice. El ápice del implante me va a permitir autorroscarse y autoperforarse y inclusive expander este hueso blando por el ápice del mismo. Y fíjense si un implante un implante 4.1 en la parte apical mide 2.7 milímetros de diámetro y mi fresa antes de la fresa de teoría final mide 2.8, quiere decir que el ápice del 4.1 es más delgado que la fresa 2.8 y por lógica va a entrar la parte apical y va a ir expandiendo, lo cual me va a permitir y me va a garantizar obtener un torque deseado para poder ofrecerle a mi paciente una carga inmediata. Entonces es por eso que es el implante, creo yo, más versátil y el que puedo jugar con el protocolo de fresado, pero es bien importante también no hacerlo en esto en todos los pacientes, o sea, necesitamos tener bien preciso y bien diagnosticado qué tipo de hueso es el que estoy trabajando, ¿no? Otra imagen, la misma imagen del ápice del implante, cómo es autorroscante, cómo es las características macrogeométricas del implante me permite autorroscarse. Y bien, ahora vamos al caso nuevamente, ¿no? Freso a 2.2, todas a profundidad del implante con mi protocolo de cirugía guiada, con los reductores. Y inmediatamente nosotros, para sentirnos más tranquilos, hacemos una tomografía. En la tomografía con la primer fresa 2.2 vemos cómo estamos dentro de huesos siempre, de tejido óseo, y estamos dejando en la parte vestibular un buen grosor de la misma tabla vestibular de hasta 2 milímetros, 2.5. En algunos casos aquí vemos más de 1 milímetro. Entonces, esta tomografía la hacemos para garantizar que vamos en el camino correcto, simplemente para verificación. Una vez tomada esta tomografía, nosotros procedemos con nuestro protocolo de fresado completo. Fíjense aquí en esta angulación veo a cuánto estoy de mi seno y hago una pequeña medición inmediata y estoy a 1.5, 1.7 de distancia de mi seno, lo cual, si yo sé que voy a poner un implante 4.1 y estoy en una fresa 2.2, todavía tengo aproximadamente 0.5 o más, o casi 1 milímetro, mejor dicho, casi 1 milímetro para irme hacia el lado del seno. Entonces, estamos en una zona segura. Ahora sí, procedemos a nuestro protocolo. Una vez teniendo nuestro protocolo de fresado, cabe mencionar que aquí fresé con la 2.8 a cuerpo del implante y la fresa 3.5, que es la última en teoría para colocar un implante 4.1, lo freso a mitad del cuerpo de la osteotomía o del cuerpo del futuro implante. Son implantes 4.1 por 12 los 4 y así me garantizo yo fresar con la 3.5 a mitad del cuerpo del implante y con la perfiladora a nivel cortical, yo garantizo obtener un torque de casi o más de 50 newton centímetros. Obviamente tenemos que tener en cuenta no exceder los 70, 75, 80 newtons que a veces nos dice el sistema Straumann, y no porque solamente lo diga, ¿no? Porque sabemos que esta montura, este Loxim azul, tiene un punto de fractura que si superas aproximadamente los 80 newtons va a tronar. Y si te truena, te metiste en un problemón. Porque ya no puedes, es más difícil retirar el implante. Entonces, son puntos importantes que debes de tener en cuenta. Y también, más que un problema, el que se fracture esta montura, más bien es una protección a nuestro hueso, ¿no? Al no sobreestresarlo, al no exceder este torque que puede provocar una necrosis, entonces, y puede interferir en nuestro proceso de su integración y a lo mejor crear una fibrointegración. Entonces, es un sinfín de cosas. Colocamos el primer implante a más de 35, vemos claramente casi 50 newtons, y el segundo implante igual. Entonces los primeros implantes ya tenemos una palomita verde para poder conectar el aditamento definitivo que tenemos que torquearlo a cierta fuerza. Entonces vamos con los posteriores
Y aquí lo dice Malone, ¿no? La carga inmediata es posible cuando los implantes se torquean a más de 35 newtons centímetros. Los implantes distales, ojo, con una prótesis provisional de arco completo y con un diente emboladizo como máximo. Entonces, tenemos que tener una prótesis liviana, que es acrílico, y con una extensión de un diente, no más. Y lo obtenemos en este caso, los implantes distales también obtenemos un torque de más de 35, lo vemos en la imagen. Y, ojo, otra cosa bien importante, ¿no? Las monturas azules que vemos aquí son estas en una figura macro. Tienen unos puntos de altura o localizadores y con altura, tienen cierta altura. El punto número 1 mide un milímetro de la plataforma aquí, el punto del medio mide 2 milímetros de la plataforma del implante aquí, 3 milímetros de la plataforma aquí y 4 milímetros en el punto de fractura. Esto me permite ubicar a mi implante en un sentido apicocoronal. O sea, yo aquí ya imagino a cuántos milímetros estoy. Está la plataforma de mi implante, perdón, a donde lo estoy dejando, a donde estoy visualizando conectar el aditamento que necesito. Entonces, estos puntos de la montura tienen que estar siempre ubicados hacia vestibular. En el caso de los aditamentos SRA, vamos a hablar ahorita específicamente del SRA porque es el aditamento que colocamos y que se coloca para el protocolo ProArch. No es un pecado dejar los puntos hacia vestibular necesariamente. Si se fijan, estos puntos de vestibular existen 4 puntos o 4 zonas en la montura Loxin y también 4 caras planas. Imaginemos que la conexión del implante en el interior es una cruz. Esa cruz bien marcadita son las posiciones de las monturas de Loxin. Entonces existe en los aditamentos Screw Retainer Abutment o SRA 2 tipos de posiciones. La posición A es todas las veces que nosotros dejemos la montura con los puntos hacia vestibular. Es como vamos a usarla para encontrar una posición perfecta del aditamento en posición A. Y si nos queda la cara plana hacia vestibular, usamos los aditamentos en posición tipo B. Entonces, una vez que colocamos el implante, vamos a proceder a colocar el aditamento definitivo, que es el SRA o Screw Retainer Abutment. Este aditamento es un aditamento transmucoso que nos va a dar muchísimas ventajas y ahorita lo vamos a ejemplificar con una imagen, pero para resumir un poco es un aditamento que me va a poder llevar o retirar, mejor dicho, o alejar del margen óseo la zona donde yo quiero trabajar, llevándolo hacia la gíngiva y poder estar trabajando desde ahí y ya no estar desconectando y conectando aditamentos al interior del implante y así potencializar aún mayor pérdida crestal de los implantes. ¿Y cómo funciona entonces cómo voy a bajar, mejor dicho, el aditamento SRA? Existen varias formas, pero la forma más ideal es usar las herramientas adecuadas, ¿no? Hay que colocar, hay que conectar este pin morado, se coloca al cuerpo del implante, se atornilla con el desarmador convencional universal, lo atornillamos con nuestros dedos, se coloca y después esta perfiladora, este agujerito, entra en el pin morado. Entonces, lo que hace es perfilar o avellanar o remover todo el hueso alrededor del implante sin interferir y sin tocar la conexión del implante y sin lastimar el cuerpo del implante, ¿no? Existen otras técnicas, como hay muchos que ponen o remueven con una fresa de bola quirúrgica normal, remueven todo el hueso y a lo mejor le dan un llegue, le dan un tallón a la conexión del implante, al cuerpo del implante, y son cosas que nos pueden afectar. Entonces esto nos protege en cierta parte.
Cabe mencionar que esta perfiladora se usa a 200 revoluciones por minuto. Ahorita voy a hablar al final con un video las revoluciones que se recomiendan de todas las fresas para hacer el protocolo ProArch. Y bueno, aquí ya lo vamos a ejemplificar con el paciente. Se conecta este pin al cuerpo del implante y cabe mencionar también que esta perfiladora solo se utiliza en los implantes angulados. ¿Por qué en los implantes angulados? Fíjense en la siguiente imagen. Y aquí es el protocolo, cómo es, ¿no? Cómo va introduciendo la perfiladora. Y aparte nos ayuda a crear un mejor perfil de emergencia para nuestro aditamento, removiendo tejido blando también. Y aquí es donde quiero ejemplificar. Mírense, imagínense que aquí queda el implante, ¿no? Aquí está el implante angulado a 30 grados. Si yo lo angulo, es lógico pensar que no toda la plataforma está a nivel de hueso. Esta parte está un poco introducida o más subcrestal, porque el hueso en teoría llega hasta aquí. Ojalá y puedan seguir mi cursor. En teoría el hueso llega hasta aquí. Entonces, si yo quiero bajar el aditamento, este hueso que está aquí, encima de esta parte, no me va a dejar bajar, no me va a permitir bajar el aditamento, número uno. Y número dos, y más importante, vas a crear una compresión en el hueso, un estrés, y esto te va a conllevar a que si tengas una pérdida crestal mayor a los resultados que ya vimos por el grupo de estudio en Maló, que en realidad no hay diferencia si inclinas o no un implante en la pérdida crestal. Entonces, esta es otra ejemplificación, pero del otro lado, fíjense cómo conectamos con el desarmador universal, el pin, y perfilamos con la fresa perfiladora. Fíjense, aquí se alcanza a ver este huequito, que es donde estaba el implante pasado. Si se fijan, el protocolo quirúrgico no hay casi sangrado, no levantamos colgajo, fue una cirugía flapless, fue sumamente o mínimamente invasiva, mejor dicho. Y aquí vemos, fíjense, estas son las soluciones que tenemos con nuestro pilar SRA. Ya les comenté que existe el tipo A y el tipo B. Todo depende en dónde hayas colocado el posicionador de la plataforma, que es el LOXIM, ¿no? Si mis puntos están hacia vestibular, déjate de problemas y utiliza el tipo A. Si tu parte plana del LOXIM quedó hacia vestibular, utiliza el tipo B. Aquí vemos las opciones. Fíjense qué grande es esta familia de aditamento. Tenemos diferentes alturas gingivales, desde 1 milímetro, 2.5, 4 y 5.5 milímetros. Tenemos 3 angulaciones distintas, a 0 grados, a 17 y a 30. Entonces, ¿desde cuándo voy a saber a cuánto los voy a angular? Desde la planificación tú ya tienes que saber a cuánto los vas a angular y no llevarte sorpresas. Eso es importante. Por eso yo resalto siempre que la planificación y el diagnóstico es la parte que a lo mejor más se le invierte en cuestión de tiempo y para mí es el éxito del tratamiento, ¿no? La más importante. Este aditamento se tiene que torquear a cierta fuerza, que son 35 newton centímetros, y existen dos tipos de plataformas a lo que abre el aditamento, que son para narrow crossfit, que son para implantes de diámetro reducido, que es el 3.3. Existe el aditamento que abre a 3.5. Y para los implantes narrow crossfit o irregular crossfit, que son los implantes 3.3, 4.1 y 4.8, abre a 4.6 milímetros de diámetro la parte del aditamento SRA. Aquí es lo que les comentaba hace rato, ¿no? ¿Por qué la importancia de trabajar con aditamentos que son de doble tornillo? La importancia que son aditamentos transmucosos, porque si bien sabemos, cuando colocamos un implante, existe una adhesión es mejor dicho, una adhesión de las fibras supracrestales en dirección vertical, no como lo vemos aquí en la imagen. Esto no existe, es así. Esta adhesión de fibras existe por medio de los semidesmosomas,
Si yo estoy retirando y conectando y desarmando y desatornillando aditamentos, estas fibras, existe una disrupción de los semidesmosomas que se adhieren, que mejor dicho se insertan en el aditamento, en la parte pulida o mecanizada del aditamento, y yo los estoy retirando y poniendo y retirando y poniendo. Hay una disrupción completa y hay un proceso inflamatorio. Entonces, al haber tanto esto, llega a haber un grado de contracción del tejido por un proceso inflamatorio natural que va a haber siempre. Entonces, al usar este tipo de aditamentos, yo ya me dejo de estar desarmando y desatornillando y todo trabajar a nivel del aditamento y ya no trabajo nada a nivel del implante. Y así reduzco también la pérdida crestal que puede existir alrededor de los implantes. Por eso es que al usar estos aditamentos no hay diferencia significativa si los angulo o no con aditamentos transmucosos. Algo importante, quiero comentarles aquí, a lo mejor una variación que vimos, que creímos que podíamos haberlo solucionado. Fíjense los aditamentos posteriores, como una vez ya conectándolos al implante, cómo quedan el perfil perfectamente. Estos aditamentos son low profile abutments o perfiles de perfil bajo. O sea, que la parte protésica, este margen que se alcanza a ver, tiene que quedar a nivel de la encía o más abajo. Y fíjense aquí cómo sobresalen. Son aditamentos un poquito más altos y es por eso que los aditamentos anteriores yo los torqué solamente a 15 newton centímetros. Los posteriores me gustaron cómo quedaron y los torqueamos a 35. Esto los decidimos torquear a 15 porque decidimos cambiarlos en un futuro por un aditamento más bajo de altura, por un aditamento de 2.5, que es el que encontramos aquí. Este era de 4 milímetros de altura. Entonces lo cambiamos por un aditamento de altura gingival de 2.5. Ojo, ahorita que me regreso a esta tablita, vemos que en aditamentos angulados de 17 y 30 grados no existen aditamentos con altura gingival de 1 milímetro. Todos son arriba de 2.5. Entonces, estos aditamentos los cambiamos creo que a los 2 meses, antes de tomar las impresiones definitivas, obviamente. Y bueno, aquí vemos cómo queda los aditamentos. Estos desarmadores son los que transportan el aditamento, el SRA. Estos se retiran y queda de esta manera. Entonces, hacemos una comparativa. Aquí ya conecto el aditamento provisional, que es este. Ojo, el aditamento provisional es para el aditamento SRA. No se tiene que pedir para implantes porque obviamente no te va a quedar. Tiene que ser para el aditamento. Todo ya trabajamos a nivel de aditamento. Nada al implante, ya nada al implante. Las impresiones igual son a nivel del aditamento. Este aditamento provisional tenemos que pedirlo rotatorio, que son para puentes o arcadas completas. El antirrotatorio es más ideal para coronas individuales. Y vemos que este aditamento provisional de titanio hay que torquearlo o hay que apretarlo a 15 newton centímetros. Esta es nuestra situación final. Aquí ya vamos a empezar a atrapar nuestra guía quirúrgica, que va a ser nuestro temporal también. Entonces hicimos una guía multifuncional, se podría decir. Y aquí es donde vamos a atrapar nuestra prótesis o nuestra guía quirúrgica o nuestro provisional con estos aditamentos. Entonces, colocamos la guía quirúrgica y ahora sí a atrapar los aditamentos. Vemos que aquí no hay colgajos, no, fue una sutura flapless, fue una cirugía flapless, no hubo sangrados, no utilizamos suturas, no hay inflamación obviamente y nada removible. El paciente se va con algo fijo. Aquí está la situación. Hay que fijarla con los aditamentos para que no haya variación en nuestra posición de la prótesis. Tapamos la chimenea de los aditamentos con teflón para que no se nos vaya a introducir nada de material acrílico resinoso de baja contracción. Lo utilizamos. Puede ser patent resin o en muchos casos también se usa el Duralite. Aquí utilizamos patent resin y atrapamos los aditamentos a nuestro provisional. Esta es la situación en la que una vez atrapamos los aditamentos, esta es la parte interna
Como aquí está el aditamento provisional que se atornilla al aditamento SRA. Es esta impresión, cabe mencionar que vuelvo a repetir, que fue de resina. Aquí lo que nos facilita es poder colorear la resina rosa para simular la encía. Le podemos adherir diferentes tipos de colores, el más que se parezca o la más que se parezca al de nuestro paciente, y también puedes modificar el color en el mismo rato haciendo un trabajo artístico, ¿no? Porque es por medio de resina, la cual se fotocura como cualquier resina convencional. El tornillo transoclusal se atornilla a 15 newton centímetros para provisionales, y aquí vemos la situación. Vemos la mordida, la línea media coincide. Estos dos puntos de sutura fueron porque preservamos un poquito en donde retiramos los implantes, pusimos un poquito de aloinjerto, encima una barrera de colágeno nada más, una línea de colágeno y un punto en cruz, y fue todo lo que se suturó al paciente. Esta es la situación oclusal. Fíjense las características de que debe de cumplir la prótesis. El voladizo tiene que ser un diente como máximo, no excederlo, para evitar problemas biomecánicos como palanca. Y aquí está la situación final. Vemos que el paciente es una prótesis higiénica, redondeada, en el cual el paciente puede introducir el hilo y le va a facilitar muchísimo en cuanto a la higiene, ¿no? Y esta es la situación final. El paciente, después de la cirugía, así es como se ve. No hay inflamación, no hay dolor. El paciente, es increíble ver cómo con estas técnicas tú le ofreces al paciente una solución inmediata, que es lo que busca, algo fijo. Vemos la posición de los implantes, queda una cantidad buenísima de tabla vestibular todavía en menos de 1 milímetro en todos los implantes y en toda su circunferencia. Esta es una vista oclusal, todos los implantes están a la altura, tal y como lo planeamos, y ahorita vamos a comparar la planificación con nuestro resultado quirúrgico. Es por eso que yo comento que esta técnica o este protocolo ProArch es uno de mis protocolos favoritos debido a dos situaciones, ¿no? Al principio creo que lo quise decir y no lo dije. Uno de ellos es que es una técnica nada invasiva. Si lo pueden ver, no estoy haciendo elevaciones de piso, no estoy haciendo regeneraciones. Si es un protocolo guiado, vemos que le da el plus todavía, que no va a haber colgajos, no va a haber sangrado, no va a haber inflamación, vas a controlar mejor la situación operatoria. Esto lo puedes ofrecer a pacientes que tal vez que toman algún tipo de medicamento como anticoagulantes, un paciente que está controlado, un paciente diabético. Estas situaciones son las que nos va a permitir ofrecerles a nuestros pacientes este tipo de técnicas nada invasivas. Y la segunda cuestión por la cual esta técnica es de mis favoritas es porque el paciente se va feliz, ¿no? El paciente tiene una transición increíble de tener algo removible a tener algo fijo. El paciente lo ve y automáticamente se ve reflejado en sus ojos. El paciente puede hablar perfectamente, se siente seguro, y esto no saben qué impacto tiene a nivel emocional, a nivel íntimo del paciente. Le regalas años de vida a los pacientes. El poder, el que se puedan nutrir. Yo siempre he dicho, ¿no? Un paciente que no se pueda nutrir se va enfermando, y vienen las enfermedades crónicas y vienen un sinfín de problemas, ¿no? Y todo parte de la boca, que no pueda triturar los alimentos bien, debido a que una prótesis convencional, por las inserciones musculares o por que está muy cerca el nervio, en el caso de la parte posterior o el foramen mentoniano, duele por las mismas inserciones que existen, duele al usar una prótesis. El paciente pues se va acabando, en realidad se va acabando porque no se puede estar nutriendo como debe de ser.
Y bueno, esas son las dos razones por las dos grandes razones por las cuales me encanta esta técnica. En realidad no es cara, no es invasiva, ¿no? Vemos una comparativa de cuando hacemos la planificación quirúrgica y nuestra situación actual quirúrgica coincide perfectamente. Vemos las chimeneas o el acceso del implante, cómo queda entre los dos premolares y este más recargado al segundo premolar, y las dos anteriores entre el primero y entre el central y el lateral, perdón. Una radiografía panorámica inmediatamente al terminar la cirugía. La verdad, fíjense aquí cómo se ve en el aditamento SRA de 4 milímetros muy alto, el cual decido cambiarlo, lo decidimos cambiar, fue por eso. Y aquí está, aquí donde está mi cursor, vemos cómo estaba la planificación, y aquí abajo vemos cómo quedaron mis implantes al momento de la cirugía. Esta es una tomografía en el cual le quito el cuerpo, todo el hueso, y nada más dejo los implantes, y vamos a hacer la comparativa, que es perfectamente tal cual lo planeamos. Y esta es la situación a los 3 meses después de la cirugía. Aquí ya cambiamos los aditamentos, si se fijan, ya no se ven. Acuérdense que son aditamentos de bajo perfil, low profile abutments, y mientras puedas esconder un poquito más la plataforma protésica del SRA, pues es mejor, ¿no? Puedes crear a lo mejor perfiles de emergencia, hablándose a lo mejor de rehabilitaciones por segmentos, por ejemplo, con 8 implantes. Y bueno, para finalizar, me gustaría comentarles y también mostrarles que existe una guía especial para realizar este tipo de procedimientos, que es la guía ProArch. Esta guía es una maravilla debido a que te da las angulaciones que puedas colocar tú, te da las 3 angulaciones, que es a 0, 17 y 30 grados, te da un panorama en donde puedes colocar tú el implante para una mejor distribución. Es una guía que tú la puedes moldear y adaptar a la forma del proceso del reborde. Es una guía que tú necesitas una sola fresa, que es la fresa 2.2, a 800 revoluciones por minuto, para bajar este pin y quede completamente insertado. Voy a poner una esquematización en el cual vamos a ver cómo funciona esta guía. Vamos a una situación que existen dientes sin esperanza, hopeless. Hacemos una reducción ósea. Acuérdense que la posición y la cantidad de implantes depende de qué volumen óseo dispongamos o disponga el caso. Aquí hacemos el protocolo de fresado a 800 revoluciones por minuto, la fresa 2.2, la guía quirúrgica se puede adaptar perfectamente a la forma del proceso y se coloca la osteotomía en la línea media. Fíjense, aquí es donde colocamos la primera fresa, tomamos una radiografía, aquí podemos tomarla para ver a cuánto estamos del seno maxilar y si la angulación es correcta. Fíjense cómo va bajando las revoluciones por minuto cuando voy cambiando de fresa, 600 y luego 500, para colocar un implante 4.1, la última fresa la 3.5, por último perfilo a 300 revoluciones por minuto con la fresa perfiladora, y si es un hueso duro, que la verdad en la mayoría de los casos en el sector superior o en el premaxila no vamos a encontrar un hueso tipo 2 y 1, es muy difícil, así que podemos omitir la fresa conformadora de rosca. Bajamos el implante a cierto torque, ya les comenté, los posteriores mínimo a 35 y los anteriores pueden ser arriba de 20 newton centímetros. Hacemos la perfiladora para el aditamento SRA, que es a 200 revoluciones por minuto, y asentamos perfectamente el aditamento SRA, aquí angulado, y así es como vamos a hacer el protocolo. Este aditamento se tiene que torquear a 35 newton centímetros si lo quieres dejar un torqueado definitivo. Entonces este es el protocolo ProArch, una ejemplificación de lo que es, para usar con la guía quirúrgica o la guía ProArch. Y bueno, para finalizar, quiero concluir con esta, tal cual lo dice en el texto de Branemark, ¿no? Simplificación del tratamiento,
la identificación y la utilización de los tejidos originales de anclaje existentes es un factor decisivo para el cuidado del paciente. A veces, o en la mayoría de los casos, menos es más. Mientras más nos podamos reducir complicaciones, el paciente nos lo va a agradecer. Cuando sea posible, uno debe de evitar procedimientos de injertos importantes, avanzados y complicados innecesarios. Entonces, aquí el padre de la implantología desde entonces nos lo dice y creo que son modas. Ahora viene fuerte la implantología menos invasiva con las nuevas aleaciones. Vemos que podemos usar implantes de diámetro reducido. Con las nuevas aleaciones vemos que podemos utilizar implantes más cortos, podemos utilizar implantes angulados. Tenemos un arsenal, ¿no?, ya para poder reducir la morbilidad de nuestros pacientes y evitar injertos o aumentos previos o simultáneos. Y bueno, creo que todo en la vida son modas. Esto viene otra vez fuerte. Ahora en un futuro ya vienen los implantes, los mini implantes, ¿no?, que es un implante que va a tener un diámetro de 2.4 milímetros. Son implantes para sobredentaduras y bueno, ahora vemos también que lo que está bajando su auge son las regeneraciones óseas guiadas. En los 2000, en los 90 vimos cómo fue el clímax de la regeneración ósea guiada y ahora se trata de reducirlo. Obviamente hay indicaciones cuándo hacerlo y cuándo no, y creo que, vuelvo a repetir, hacer menos es más. Y aquí pongo una pequeña foto de mi alma mater, odontología de la Universidad Autónoma de Nayarit. Siempre en el corazón está la bandera ahí. Y bueno, pues sin más que agregar, agradecer a todas las personas que están ahí y que siguieron toda la transmisión, y los que no también, muchas gracias. Los que se fueron anexando ahí conforme fue avanzando la plática. Me siento muy agradecido y muy afortunado de poder estar aquí transmitiéndole un poquito de lo que hacemos. Y les dejo aquí también algo de mi correo, mis redes sociales, mi teléfono. De verdad que cualquier cosa que les pueda ayudar, a mí me encantaría. Creo que trabajar en equipo y de la mano, tratamientos multidisciplinarios, creo que es el éxito para lograr resultados ideales, ¿no? Entonces, pues nada, gracias y espero que nos podamos ver pronto otra vez por aquí. Muchísimas gracias, doctor Irving Álvarez, por esta interesante información. Agradecemos a nuestros queridos amigos de Straumann, quienes patrocinaron esta interesante conferencia. Queridos idontonautas, les recordamos que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 853. Muchísimas gracias, doctor Irving. Si le parece bien, continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Claro que sí. Estoy viendo aquí las preguntas que dejó la gente, pero son puras, son felicitaciones. Hay otros que dicen que... Si gusta, le leo la pregunta de la doctora Almaguer. Sí, por favor, muchísimas gracias. Excelente día. Si se llega a perder una parte del implante o aditamento que se le quedó pegada en la prótesis, ¿hay que cambiar todo? En el caso de que ya tengas definitivo, ya obviamente la estructura y se te fractura el aditamento, si se fractura el aditamento lo puedes reemplazar sin problema, pero si se te fractura ya algo de la prótesis, sí hay que, híjole, sí es un problema, la verdad, porque yo creo que la parte protésica es la más cara, si te metes en un problemón. Por eso es importante tener siempre los parámetros, ¿no? El no extender la prótesis en un voladizo distal tan grande. Y obviamente si se fractura el implante, también va a cambiar tu prótesis porque ya no lo vas a poder dejar donde mismo. Entonces, pero bueno, usando implantes con aleaciones que están súper bien documentadas,
como es rock solid, es casi imposible que se fracture un implante, ¿no? Inclusive si es implante de diámetro reducido. Gracias, doctor. El doctor Luis Hendrix pregunta, ¿con 25 newtons sobre centímetro cuadrado lo carga? En los anteriores sí, en los posteriores para una carga inmediata hay que obtener mínimo los 35. En realidad he leído un poco de cargas inmediatas con torques de 20 y sí las hay, pero prefiero yo no correr los riesgos. Si tuviera a lo mejor un torque en todos mis implantes de 25, quizás yo lo diferiría, ¿no? La carga la diferiría, sí, sin problemas. Gracias, doctor. Pregunta el doctor Omar Ayón. Buenos días, doctor. ¿Cómo podemos medir la altura y la angulación de los implantes para la elección de SRA en la parte rehabilitadora si no colocamos los implantes? Ok, buena pregunta. Existe un kit de planificación en Straumann, que es el kit plan. Son aditamentos de plástico en el cual tú, obviamente que sean implantes Straumann, porque este kit es compatible nada más para Straumann. Entonces este kit tú lo puedes jugar bien en todas las posiciones que mencioné, que son posición A y B, que son las 3 diferentes angulaciones y que son todas las alturas gingivales que existen en el catálogo de Screw Retain Abutment. Y tú lo vas posicionando, los aditamentos, y obviamente el que la emergencia sea mejor para ti, para tu prótesis, ahí es donde le vas a encontrar la altura y la angulación ideal. Gracias, doctor. El doctor Vladimir Cobos le pregunta, bueno, le dice excelente conferencia y excelentes casos, Gracias. doctor. Felicidades. Gracias, doctor. Gracias. Y pregunta, ¿la guía ProArch se consigue con Straumann? Sí, claro, y no es nada cara, ¿eh? Que no voy a hablar de precios yo, pero no es nada cara en realidad. Híjole, sí, contacta a tu vendedor más cercano y cómprala, es súper accesible. Uno la ve y cree que es muy cara y no, en realidad no. Y sí, la vende Straumann nada más, claro que sí. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Gustavo. Dice, ¿cuál sería la periodicidad de los controles en estas prótesis? Fíjate que todo depende, Doc, de la higiene que tenga tu paciente, ¿no? Los protocolos de mantenimiento en implantología se han estandarizado a que sean de 6 meses. Cada 6 meses estarlos limpiando. Puedes desconectar la prótesis. Acuérdate que ya no es un problema porque tú estás desconectando todo a nivel del aditamento, ya no estás desconectando a nivel del implante, ya no hay una disrupción de estos semidesmosomas que existen en la adhesión del cuerpo, o mejor dicho, en la inserción del cuerpo mecanizado del aditamento. Entonces, cada 6 meses, periodos de higienización. Si tu paciente obviamente te ayuda con aditamentos, yo les encargo mucho un hilo Superfloss, el Waterpik, son aditamentos que te pueden ayudar bastante. Y si tu paciente no tiene buen control de placa, obviamente la solución menos viable para ofrecerle, o la solución protésica menos viable para ofrecerle a tus pacientes, sin duda es algo fijo. Si tu paciente desde un principio ves que tiene un problema de higiene bastante malo o tiene un control bastante malo, las soluciones más ideales para estos casos son prótesis removibles, ¿no? Gracias, doctor. Pues tiene muchas felicitaciones por su conferencia y tiene saludos desde Ciudad Hidalgo, Michoacán, Zacatecas, Saludos. Nuevo León, Nayarit. Saludos de mi tierra, Nayarit. Y a Zacatecas y a Hidalgo igualmente, un saludote por allá. Igualmente tiene saludos desde Puebla, desde Tijuana, desde Aguascalientes. Aquí estamos en Tijuana. Aguascalientes, saludos también, doctores. Pues doctor Irving Álvarez, muchísimas gracias por esta interesante información. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Tijuana. Muchas gracias y pues también una disculpa por los contratiempos que hubo a mitad de la plática, ¿no? Que no podía darle, pero pues gracias a Dios todo se solucionó y gracias nuevamente a todos los que estuvieron en la charla y pues gracias infinitas nuevamente. Gracias a usted, doctor.
Agradecemos a nuestros queridos amigos de Straumann quienes patrocinaron esta interesante conferencia, pero sobre todo a ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer haberlos recibido el día de hoy en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles en esta aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.